Parmenas Radio presenta Una charla con Luis Batista. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Charla, que como cada lunes ustedes ya saben, aquí nos vemos en Parmenas Radio a las 5 de la tarde en punto. Y esta pues no es la excepción. Y en esta ocasión les traigo a una invitada que ustedes ya conocen porque en otras dos ocasiones ha venido, nos ha hablado de unos temas muy interesantes como ha sido, por ejemplo, la ansiedad, la prevención de la ansiedad, el combate a la ansiedad, etcétera. Pues es una excelente psicóloga y me da mucho gusto recibirla, María Eugenia González. ¿Cómo estás, Eugenia? Buenas tardes. Hola, Luis, buenas tardes. Pues buenas tardes a toda la audiencia. Ya nuevamente nos vemos por aquí en este nuevo año. Feliz año a todos los que nos escuchan. Así es. Pues muy bien, Eugenia. Y pues les platico que estábamos pues conversando Eugenia y yo sobre pues mil y un temas de los que ustedes imaginan que se pueden platicar, hablando pues uno que es filósofo y ella que es psicóloga, pues ahí se hacen unas conversaciones bien interesantes. Y pues fíjense que salió el tema, pues, evidentemente de la pandemia y los efectos que está teniendo a nivel psicológico, a nivel emocional. Y por una y otra razón salió el tema de Ciudad Gótica. El tema de la famosa película del Guasón, el Joker. Y empezamos a encontrar en esta conversación una cierta analogía con que, oye, pues lo que vemos en las películas de Batman sobre lo que está pasando en Ciudad Gótica y eso como que se parece mucho a lo que estamos viviendo, ¿no? Oye, sí, no sé. Bueno, el caso es que, salió ese tema. Yo me acordé que, si ustedes han estado pendientes, en mi canal de YouTube hice un análisis de esta revista, una edición especial que sacó la revista Proceso aquí en México sobre el Joker, las entrañas del fenómeno. Y bueno, hay una cantidad de temas interesantísimos sobre el análisis de lo que está pasando, de lo que refleja el Joker y cómo pues es a final de cuentas un diagnóstico a manera de película de lo que sucede actualmente. Entonces, por ejemplo, nos encontramos aquí con la ambigüedad fascista del Joker, pues un título muy sugestivo, pero que tiene que ver con lo que está pasando en nuestras sociedades, en el que el materialismo está metiendo mucho el tema del colectivismo, poner por encima de los individuos los intereses de grupos, los intereses de sociedades, los intereses sectarios, poner por encima un colectivo, por encima de las personas, de los individuos. Todo un objeto total de estudio. Vemos aquí una interesante artículo de Julio de la Torre que dice que el Joker como provocador de una dictadura. Mira. Y bueno, pues aquí ya vemos, está muy interesante. Hago un resumen ahí en mi canal sobre esto, pero el análisis social es sumamente impresionante, la cercanía que tiene con lo que ahora estamos viviendo. Y por ejemplo, el final de la película del Joker, cuando están todas estas manifestaciones violentas en las calles y en medio de un accidente sacan a este personaje, el Joker, del taxi y lo suben al techo del taxi y todo el mundo le empieza a clamar y él es el punto desde el cual se desarrolla todo después el caos. Pues como que pareciera que estaban prediciendo lo que iba a suceder meses después, años después, con las revueltas que estamos viviendo en todo el mundo, y no se diga en medio de una pandemia para el que mucha gente está reclamando que se evite el confinamiento a pesar de el aumento de contagios. Pero bueno, ese análisis está ahí. Lo interesante va a ser ver cómo en esta ciudad gótica, que es hoy en día nuestro planeta, pues cómo está impactando toda esta realidad en las personas, en los individuos, que al final somos los que formamos esta sociedad. Eugenia, pues tú, ¿qué me dices de esto? Pues es que es muy interesante lo que platicábamos. Para quienes siguen a Luis, pues bueno, saben que él hace todo un análisis justamente de la influencia que tiene los medios de comunicación en la dinámica social. Quienes es la primera vez que lo escuchan, que nos escuchan, pues invitamos a seguirnos en nuestros canales
porque hay mucha información al respecto y bueno, desde el punto de vista psicológico, analizando cómo poder entrar con este tema para evitar que suene a algo catastrófico o conspiranoide. Claro. Pensaba yo en una técnica muy sencilla que tiene añísimos usándose en la psicología, que se llama la técnica de aproximaciones sucesivas. ¿Aproximaciones? Esta es una técnica, aproximaciones sucesivas. Esta es una técnica que se utiliza desde el enfoque terapéutico que se llama cognitivo-conductual, que nos dice que todo lo que nosotros hacemos va a estar marcado, ¿sí?, por algo que creemos. Uh-huh. ¿Sí? Si yo creo que salir a la lluvia y mojarme me va a enfermar, me puede dar gripa, me van a tener que poner inyecciones, entonces cada que llueva va a tener el máximo cuidado para no enfermarme, ¿no? Uh-huh. Pero si yo creo que salir a la lluvia es el momento más divertido de la vida y me salgo a brincotear en los charcos, ¿no? Claro. Entonces, cuando llueva, pues simplemente en el momento que me agarre la lluvia me voy a poner a brincar en los charcos. Me enferme o no me enferme. Entonces, desde acciones muy específicas y muy sencillas como esa, hasta cosas mucho más complejas, por supuesto. Eso que yo creo, ¿sí?, no en creencias religiosas, sino en creencias en lo general, toda esa información que está contenida en mi consciente y en mi inconsciente, va a dictar la forma en la que me comporto, uh-huh, la forma en la que tomo decisiones. Esta técnica particular se utiliza para fobias. ¿Por qué? Porque una persona ve una araña y verdaderamente cree que es un peligro grave para su vida. Uh-huh. ¿Sí? Si es una araña patona, pues evidentemente no es un peligro para nadie, pero a lo mejor si es una vida negra, pues definitivamente sí. Pero la persona que tiene fobia es arañas, uh-huh, en lo general, todas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta técnica? Vamos, dependiendo de la gravedad de la fobia, pero supongamos que es una fobia muy grave, vamos acercando esa imagen al principio nada más con, literal, fotos, ¿sí? Y después que la persona a lo mejor la dibuje. Y después primero una ilustración, luego una foto, luego un video. Y entonces vas acercando a la persona poco a poco aquello a lo que le tiene tanto miedo para que se vaya acostumbrando, para que vaya dándose cuenta que no le tiene por qué hacer daño. Porque para fobias muy graves, hasta las mismas imágenes de aquello a lo que le tienes miedo te aterran, te dan pánico. Uh-huh. Entonces es ir sucesivamente, o sea, progresivamente, poco a poco, acercar aquello en la mente de la persona, en la conciencia de la persona, junto con todo un contexto de explicación, para ir modificando su creencia respecto a aquello, para que se vaya dando cuenta, pues, que no tiene por qué tener fobia, porque el miedo es irracional, porque, bueno, ya ahí se trabajan todas las creencias irracionales de la persona. Uh-huh. ¿Cuáles son las creencias irracionales? Las que no se sustentan en la realidad. La araña patona no te hace nada. ¿Sí? La viuda negra sí, pero si no te acercas no pasa nada. O ahí donde tú vives ni siquiera existe ese tipo de araña. Okay. Entonces, si nos fijamos, trayendo este ejemplo de las aproximaciones sucesivas y metiéndola en este análisis que hacíamos de qué está pasando en el mundo, así surge el tema de Ciudad Gótica, ¿no? De por qué hacer este paralelo, porque hemos visto cómo los medios han estado haciendo aproximaciones sucesivas, sutiles, poco a poco, a todas las personas, desde series, comerciales, campañas de marketing y por supuesto desde el cine. En el contexto actual, justamente lo que empieza a ocurrir es que, para quienes conocemos la historia de Batman y en lo general lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Tienes a una familia muy acomodada, de mucho dinero, en donde el matrimonio es fabuloso, es generoso y hace muchas cosas buenas, entonces todo el mundo lo quiere.
Y luego tienes, sin embargo, a todo un sector de la población totalmente relegado en una pobreza extrema, y el detonador de todo el caos y de cómo surge, ¿no? Pues ya todo el comité Batman es la muerte de este señor. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre en el contexto social? Que es algo que se ve muy bien justo en la película de Joker. En la entrevista esta que le hace en el programa de nocturno, en el programa de entrevistas. Y entonces ahí exponen, ¿no? Y dicen, es que el Joker le empieza a cuestionar al entrevistador. Y le dice, ¿tú has visto lo que hay allá afuera? Allá afuera hay indiferencia, hay caos, hay violencia. Hay unos ricos siendo muy ricos, enaltecidos por los medios, y hay unos pobres muy pobres siendo relegados por toda la sociedad. Uh-huh. Y cuando usa la palabra indiferencia, viene a mi mente toda la realidad que estamos viviendo, primero a nivel personal. Hay una indiferencia de uno contra el otro. ¿Sí? Hay una indiferencia con lo que le pasa al amigo, hay una indiferencia con lo que le pasa al de la calle de enfrente. Antes era común que conocieras a tus vecinos. Sí. ¿Sí? Hoy nadie conoce a sus vecinos, o muy pocos, ¿no? A menos que sea la casa donde has vivido toda la vida y que de niño todavía te dejaban salir a la calle a jugar. Ya nadie conoce a nadie. Cada vez la pobreza es mayor, por lo tanto, la mendicidad es mayor, por lo tanto, estás más expuesto a esa realidad y entonces te empiezas a desensibilizar. Ahora, en los temas de caos, que es justo lo que expone, ¿no? Toda lo que es la historia de Batman, una ciudad en caos. ¿Qué es lo que hay? Bueno, resulta que empiezan a surgir villanos. Maru, perdón que te interrumpa el tema de los villanos, pero en el tema de las aproximaciones sucesivas, ¿cómo es que han hecho eso los medios de comunicación? Porque aquí tú nos lo presentaste como una ayuda psicológica para vencer un miedo, pero aquí está, lo que querías decir es que, o lo que dijiste, es que estas aproximaciones fueron en sentido contrario. Sí, utilizado por los medios. Si el sentido es desensibilizar frente a algo, claro que en el tema de psicología es ayudar a alguien a eliminar una fobia, uh-huh. Pero el mismo principio usado en los medios de comunicación a través de toda su maquinaria desde hace muchos años, lo que vienen haciendo es desensibilizarnos frente a la pobreza, la violencia, el caos, la marginación. Ok, ya. Te acostumbras a... Sí, a ver que 20,000 muertes en una película, un robo, pornografía. Y cada vez, si te fijas, escenas más explícitas en dos vertientes: sexualidad desordenada y violencia. Y de la violencia conecta con el terror. Sí, no, nada más ve Netflix. Así es. Apenas quise ver una serie de tipo como de... La estaba viendo mi mamá y era una serie como, haz de cuenta, con seres humanos reales, pero toda la escenografía, toda la dinámica, incluso la musiquita parecía como de princesas de Disney. Entonces tú dices, y esta serie pues ha de estar bien infantil. No sé si han visto esta, ¿cómo se llama esta película? Creo que es con Anne Hathaway, que ella es reina de un lugar que es un país totalmente desconocido, pero todo es así con colores brillantes y con colores así, musiquita y todo como muy mágico, muy de Disney, con personas reales. Y es muy sana la película. Yo pensé que esta serie era igual. Pues imagínate una película de Disney, pero con personas reales, así todo muy luminoso, muy mágico, y las escenas de pronto aparecían así de la nada, escenas de sexo, que dices, espérate, esto no es para niños, aunque pareciera que es así. El contexto es de niños. La musiquita, las imágenes, los personajes, o sea, haz de cuenta que estás viendo... La Bella y la Bestia, esta que salió con esta niña, ¿cómo se llama? Emma Watson.
y que a mitad de la escena la bestia se come a la bella. Imagínate. ¿Así? Entonces, lo que pasa es que los contrastes tan radicales dentro de los mismos contextos justamente lo que van provocando es que te vayas acostumbrando a esas polarizaciones. Ajá. ¿Sí? Ok, entonces a eso es a lo que refiere. Sí, a eso, ¿no? Entonces, justamente los medios empiezan a desensibilizar. Ahora, los medios son tan poderosos que podrían desensibilizar del egoísmo, del utilitarismo, de la cosificación de la persona y entonces ir metiendo en el cerebro de la gente la capacidad de raciocinio, la capacidad de darte al otro por medio de las películas y todo, pero claro que eso no deja dinero, ¿verdad? Claro que eso no es rentable para ellos y claro que eso provocaría que la persona fuera cada vez más persona, ¿sí? Que respetara cada vez más su dignidad y entonces viviéramos en un mundo feliz, pero eso es exactamente lo opuesto a lo que está ocurriendo desde hace muchos años. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que tenemos una desensibilización, tenemos un ataque sistemático por medio de todos los medios y esto lo vemos reflejado en las películas de todo lo que sí se está queriendo provocar y hacia donde se está queriendo llevar a la humanidad, que es justamente al caos. ¿Sí? Y a partir de ese caos es que en este diálogo de ñoños que tuvimos hace unos días es que surge la vinculación con el tema de Ciudad Gótica, ¿no? Claro, ¿Por te qué? interrumpí. Porque si algo define justo a Ciudad Gótica es el caos. Digo, no me considero una experta en el cómic, hay otros, por supuesto, que le han dedicado toda su vida a esto, pero definitivamente, ¿no? Algo que define a Ciudad Gótica es el caos. Sí, eso sí, definitivamente. Oye, te interrumpí porque estabas entrando ya directamente a lo de los personajes, mencionas los villanos que aparecen ahí en Ciudad Gótica. Ese es también otro tema. Que digo, que va vinculado, tema, ¿no? Porque si es caos, el caos pues surge en la ciudad, pero al final la ciudad está hecha de personas. Y aquí es donde entran los villanos. Así es. Y no es mi intención en este momento, ni en este programa, hacer todo un perfil psicológico de las patologías, ¿no? De cada villano, porque no acabamos nunca. Que estaría bien interesante. Quedarnos con el tema de este caos en el que empieza a existir la ciudad, ¿no? Y justamente la ciudad hecha de personas, ¿sí? Tan comunes y tan corrientes como tú y yo, persona de a pie, ¿no? Que esto se ve en el cómic, pero la persona deja de ser el centro de atención para que el centro de atención se convierta justamente en esta lucha de supuestamente los muy malos con el uno muy bueno, ¿no? Que es uno. Tiene unas cuantas ayudas por ahí, algunos de la policía, más bien un agente de la policía, pero resulta que la policía también está súper coludida con todo el crimen y todo el sistema del mal. Y entonces vamos viendo cómo justamente a través de todas estas películas nos van dictando lo que va a ir ocurriendo en el mundo. ¿Sí? Quienes vimos Avengers, la última, nos damos cuenta cómo justamente el tema de cómo cierra Thanos, ¿no? Que es el malo más malo. Al final a mí me sorprendió porque al final de esa película también hace un discurso hasta conmovible en donde te dice y te expone cómo la humanidad es tan mala, ¿sí? tan mala, que ha hecho un caos su planeta y que entonces no merece lo que tiene. Y que entonces para poder salvar a la misma humanidad hay que hacer una limpia. Y entonces lo que él hace con el poder de las gemas, que de eso se tratan todas las películas, juntar todas las gemas, es fulminar en una al 50% de la humanidad. No, hasta parece que el guión lo hizo la OMS, ¿verdad? Con el coronavirus. Efectivamente. Entonces, ¿qué es aquí lo importante y por qué hablar de todo esto? Porque hay una realidad de caos en la que estamos viviendo. Fíjate, hay factores bien interesantes que se exponen en algunos estudios sociológicos de por qué
se da esto en el cómic de Batman. Y habla de muchas enfermedades mentales en aumento, ¿sí? Que por eso surgen todos los villanos. Los villanos tienen un trastorno mental. Acordémonos que en el cómic todos están internados en un hospital psiquiátrico. Sí, sí, sí. Y de ahí empiezan a salir todos los villanos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en México a raíz, bueno, en todo el mundo, pero concentrémonos en México, a raíz de los encierros, ¿sí? Absolutos por el tema de la pandemia, una creciente de trastornos mentales psiquiátricos, una creciente importante. Y eso nos tiene que hacer un llamado a la conciencia de decir, a ver, más allá del sistema social y el sistema de salud, como familias, ¿qué estamos haciendo? Que los trastornos mentales están creciendo tanto, ¿sí? Tenemos una tasa alta de suicidios y suicidio infantil. Si de por sí México ya tenía los primeros lugares en estos temas, pues ahora tenemos una creciente, ¿sí? Tenemos una creciente de marginación y pobreza. Sí. ¿Sí? Tenemos una creciente de violencia. Y tenemos a los medios en lo general, ¿sí? A los grandes medios, hablando de tonterías. En una indiferencia absoluta hacia las personas que están sufriendo. Pero hay un punto particular que me llamó muchísimo la atención, porque uno de los factores que mencionan en estos análisis de Ciudad Gótica es que lo que detonó, ¿sí?, el surgimiento de todos estos villanos, y lo mencionan de hecho en uno de los elementos de la película de Joker que se ve con mucha claridad, es la falta del medicamento. Ok. ¿Sí? No hay medicamento para el Joker. Entonces eso, junto con toda la condición de pobreza, de marginación, de aislamiento, de bullying, ¿sí?, de rechazo, de anulación a su persona, junto con abusos de todo tipo, más la falta de su medicamento, tiene un psicólogo que realmente no le está ayudando, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes? Pues obviamente alguien con un trastorno mental grave que empieza a actuar de acuerdo a ese trastorno mental y de acuerdo a toda esa situación de caos que vive interna y que engancha muy bien con ese caos externo. De hecho, es bien interesante la escena, ahorita me estoy acordando de la película, cuando él va, porque aparte todo el tiempo él está haciendo un esfuerzo por mantenerse, entre comillas, cuerdo, ¿no? Entonces al inicio de la película es mantenerse, y hace un esfuerzo y se ve en el espejo y como que hasta él mismo se hace la sonrisa como para decir, estoy bien. Y la escena donde llega con el doctor o la doctora y le dice, ya no hay medicamento y a partir de ahorita arréglatelas como puedas. O sea, sí es un parteaguas ahorita que lo dices. Bueno. Y ese tema me hace conectar con el presente, porque hace apenas unos meses platicando con una amiga que tiene una condición de salud mental y lleva estable muchísimos años, pues por primera vez tuvo una pequeña crisis. Gracias a Dios fue pequeña, porque ella lleva estable muchísimos años y tiene un contexto familiar de apoyo y tiene una red social de apoyo y tiene motivaciones y tiene estructura y es una persona de valores que tiene disciplinadamente años. O sea, te estoy hablando de 20 años disciplinada con su tratamiento. Y tuvo una pequeña crisis, que fue pequeña no porque le haya tocado una buena suerte, sino por toda la disciplina de 20 años en su enfermedad. Y resulta que me dice, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo un poquito mal, tengo una crisis, todo está en orden, ¿no? Pero resulta que me dice, es que fui por mi medicamento y no hay. No hay litio. ¿No hay qué? El litio. El litio es un medicamento, es una sustancia que tenemos en el cerebro, pero justamente esa sirve para que el cerebro funcione bien. ¿Sí? Y no hay. Y entonces obviamente pues viene un poco de desajuste para la persona, porque pues es cambiar el medicamento y encontrar la dosis adecuada. Y no hay. Y entonces a mi mente, pues platicando esto y analizando esto, dije, ajá, sí, ella está bien.
Ella tiene un contexto de apoyo, de disciplina, de orden, de valores, un sistema de creencias estructurado, sólido. Eso está bien. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que están viviendo un caos? Que están en esta parte de la sociedad en donde sí hay indiferencia social, en donde sí hay extrema pobreza, en donde sí hay suspensión de medicamentos, en donde hay indiferencia social, indiferencia del gobierno e indiferencia de la misma familia, en donde aparte convergen con otros temas preexistentes como abusos físicos, abusos sexuales, bullying en las escuelas y aislamiento. Este es el punto en donde podemos hacer el match con el actual, el aislamiento. Ahorita hay una intención muy fuerte por parte de la comunidad de salud mental para que se rompa el aislamiento absoluto, porque ese aislamiento en el que nos tienen metidos está provocando muchísimos más problemas a nivel salud mental que lo que el virus podría provocar. ¿Sí? Sí, claro. Si estuviéramos, ahora no se trata de salir a fiestas COVID, porque las fiestas COVID es otro elemento de los niños ricos, ¿sí?, siendo indiferentes con la sociedad, porque una cosa es, yo soy una familia que se cuida y tengo a mis pequeñitos de 3, 5, 8, 10 años y nos cuidamos. Y está la otra familia, que es la familia de los hermanos o la de los compadres, que también se cuidan y que tienen pequeñitos de las mismas edades. Juntémonos a que convivan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes se cuidan y están siendo responsables con esta realidad que se llama pandemia. Nosotros nos cuidamos, juntémonos. ¿Sí? ¿A qué? A que convivamos. El contacto humano es vital para la salud mental. ¿Sí? Okay. Incluso la superación de los duelos el contacto humano es necesario para superarlos de forma óptima. Y de forma óptima no quiere decir sin dolor, quiere decir poderme adaptar a la realidad. ¿Sí? ¿Cuál realidad? Esa realidad en la que esa persona tan querida para mí que se fue ya no está. Y la contención de los míos, la contención de la familia es necesaria para lograr esa adaptación de forma saludable. Pero todo este aislamiento no ocurre. Apenas a mí me dio, fue tema en la familia, porque fuimos al parque, había dos niñas ahí con su papá, con su cubrebocas y todo en los juegos que están en un parquecito, éramos los únicos ahí. Llega mi sobrino de 2 años, iba feliz rumbo a los juegos, ve a las niñas, se queda parado de pie, se empieza a hacer hacia atrás y su expresión era de miedo. Se va hacia atrás con su mamá, le dice, no voy, ¿por qué no? No, miedo. ¿Sí? O sea, lo que está provocando todo este aislamiento es que provoquemos que los niños le tengan miedo a los otros. Sin razón. ¿Sí? Ya ahí un poco se les empezó a motivar para jugar, para que venciera ese miedo, para que se diera cuenta que las niñas no eran peligrosas. Entonces, una cosa es que nosotros entendamos que hay un virus, ¿sí?, y que ese virus, si me cuido, pues no me hace daño. Y otra cosa es que el niño entienda que la gente no le va a hacer daño. Pero lo que se está construyendo en la mente de las personitas, ¿sí?, personitas chiquitas, niños, es no me puedo acercar al otro porque me hace daño. Puede ser algo bien terrible eso que me pase si yo me acerco al otro. Sí, claro. Ese aislamiento es lo que vamos a ver como un patrón en Ciudad Gótica. Oye, está bien interesante esto. Nos queda poco tiempo, pero vamos, si te parece, vamos cerrando esta parte porque pues para nuestros radioescuchas pues hay una segunda parte. No crean que ya aquí nos quedamos. Sin embargo, todo esto que acabas de mencionar, Eugenia, pues abre el tema a 2 cosas. 1,
Las soluciones, desde luego, el encuentro con la familia, tú lo acabas de mencionar muy, muy por encima, pero lo vamos a profundizar más adelante. Y otra cosa, el contacto con la familia, el tema de la familia, pues es, digamos, como que el ambiente para que esto, para contener los daños y obviamente generar un desarrollo armónico frente al caos. Pero también hay que ser conscientes de que pues hay una serie de peligros que pueden detonarse a partir de no cuidar la salud mental, ¿es correcto? Es correcto. O sea, el hecho de que en las películas de Batman, toda en Ciudad Gótica, los que se logran escapar de de este hospital psiquiátrico, pues terminen siendo unos terribles villanos y cada uno con un perfil y un trastorno muy concreto, no es una cosa que no llegue a suceder en la vida real, ¿no? ¿Y qué sucede? La realidad siempre va a superar a la ficción. Sucede. ¿Cuántos villanos tenemos? Sí, claro. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que acaba de pasar con este tema tan poco o nulamente expuesto en los medios respecto a este señor que tenía toda una isla, ¿sí?, en donde se cometían delitos contra menores de los más atroces y graves? No, y que lo peor del caso es al día de hoy. Claro. Sí, en México tenemos al Club Andrade, Trevi Andrade, que cuánto tráfico hizo de personas, de niños, prostitución, todo. Pero la mujer ahí sigue en los medios, enalteciéndola, porque pobrecita ya supuestamente también fue víctima. Uh-huh. ¿Sí? Y todo el mundo siguiéndola, y bueno, no todo el mundo, pero sí muchísima gente, tiene muchísimos seguidores. Entonces, esos son los villanos de hoy. Y definitivamente el paralelo es que sí tienen enfermedades mentales. Uh-huh. Porque una persona sana, con salud mental, lo que va, la línea de su comportamiento va a ser al bien. ¿Sí? La persona tiende al bien, a actuar bien, a conmoverse por el dolor ajeno, no a querer provocarlo. Entonces, esos son nuestros villanos. Pero los medios no lo dicen. Claro. Entonces, tips, propuestas muy concretas de qué sí hacer. Si estamos viendo que estamos haciendo conciencia en este momento de que efectivamente la televisión, absolutamente toda la televisión, oficial, uh-huh, canales abiertos y todo, lo que están haciendo es de sensibilizarnos a conductas desordenadas que me van a dañar a mí, van a dañar a mi familia, van a dañar a mis hijos, entonces apaga la bendita tele. O haz una selección verdadera de qué sí se va a ver en tu casa en la televisión. No vayas con estas ideas de puedo poner cualquier cosa en la tele, al cabo que los niños están chiquitos y no se dan cuenta. Claro que se dan cuenta. Uh-huh. Entonces, apaga la tele. Selecciona qué sí van a ver. Nadie se ha muerto por no ver la televisión. Y muchos han tenido muchos problemas por los contenidos que hay en la televisión. Y no se trata de satanizarla. Simplemente es usar esa herramienta con prudencia. Y lo mismo aplica para computadoras, celulares, redes sociales, todo, ¿sí? Todo lo que es adquirir información, conocimientos de cualquier medio electrónico, cuidarlo, moderarlo, hablar con los hijos y poner límites y reglas a los hijos. Porque el hijo llega y te dice con 13 años, con 16 años... Me quedé despierto hasta las 4 de la mañana en mis redes sociales y por eso no me levanté temprano, y los papás no les pueden decir más allá de un regaño más, un regaño menos. Pero mi pregunta inicial sería, ¿y por qué ese adolescente y ese niño tienen autorizado tener su aparato electrónico en la noche en su recámara? Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, limitarlo, fomentar la lectura. La persona que lee es una persona que aprende a pensar por sí mismo. La persona que no lee es manipulable. ¿Sí? Uh-huh. Y un ejercicio bien sencillo que todos nos vamos a dar cuenta cuánto ha estado impactando todo esto en nosotros.
Empecemos a dejar de usar los emojis para comunicar una emoción y empecemos a tratar de describir esa emoción. Ya me vas a limitar mi uso de stickers. En vez de mandar el emoji del corazoncito, ¿por qué no le dices a la persona con el texto completo lo que sientes por esa persona? Te quiero, te amo, te extraño. ¿Qué estás tratando de decir con ese emoji? Pero escríbelo, no uses diminutivos, no uses siglas, escribe la palabra completa, porque atrás del tema de todos los emojis, tantos que hay, viene una intención de no hacerte pensar. Mientras menos escribas, menos piensas, y mientras menos leas, menos escribes. Ya me vas a limitar mis stickers, Eugenia. Sí. Ni modo. Pero bueno. Mirna, creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Eugenia, te agradezco muchísimo, pero la segunda parte de esta conversación, de esta charla, va a estar todavía más interesante de la que acabamos de tener. Te agradezco muchísimo, pero nos vemos el siguiente lunes. ¿Qué te parece? Nos vemos el próximo lunes. Y a todos los que nos están escuchando, no se les olvide, próximo lunes a las 5 de la tarde continuamos con esta conversación con Eugenia González sobre estos temas tan interesantes, esta analogía de ciudad gótica con la situación actual que estamos viviendo. Soy Luis Batista y les deseo una excelente tarde y una excelente semana a todos. Parmenas Radio presentó Una charla con Luis Batista.